Les damos la bienvenida a la tercera sesión del programa de ciencias bajo modalidad virtual. Todo este programa, como ustedes saben, tiene el objetivo de dar a conocer el desarrollo científico en la historia del país, sus aportes y su importancia. Todo esto ha ayudado además para el desarrollo humano, ¿no? Asimismo, este programa busca promover la cultura de la investigación científica y el desarrollo de proyectos con la finalidad de propiciar el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas como base para promover una cultura de investigación científica en nuestro país, ¿no? Antes de presentar a nuestro ponente esta noche, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribirlas en el chat de la aplicación. Y quienes nos acompañan por el Facebook, pueden hacer sus comentarios, ¿no? También mediante los comentarios. Desde ya todas sus preguntas son bienvenidas y les agradeceremos que sean precisas y breves. Ahora sí, nuestro ponente esta noche es el doctor Jorge Luis Locio Chávez. El doctor Locio es PhD por la Universidad de Manchester en Inglaterra. Se ha especializado en la historia de la ciencia y la salud latinoamericana, aunque sus estudios, dicho sea de paso, tratan temas como la prensa y el Estado. Ha escrito diversos artículos que sería muy largo de enumerar, entre los que contamos Estado, prensa y sociedad frente a la influenza H1N1, en el artículo de 2011, los rotarios y la erradicación de la polio en el Perú en el 2012, la literatura peruana en la primera mitad del siglo XIX, contexto histórico, 2014, populismo y salud pública durante el ochenio de Odría, en 2017, por el bien de la nación, discursos científicos en favor de la medicalización del parto en el Perú, 1900-1940, escrito en 2018, y además ha publicado libros en relación con el tema de la salud, siendo los más recientes Salud Pública en el Perú del siglo XX, Paradigmas, Discursos y Políticas, en el Instituto Ribagüero en 2017, Estado, Prensa y Sociedad frente a la influenza de H1N1, con la editorial Tarea de 2010, El rastro de la salud en los Andes con el Instituto de Estudios Peruanos en el año 2009, ¿no? Actualmente se desempeña como profesor a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y su cátedra ha estado centrada en la historia de la ciencia y la historia del siglo XX. Ha recibido numerosas distinciones y ha sido invitado como profesor visitante en distintas universidades de América Latina. Así que sin más preámbulo, a continuación le damos la bienvenida al doctor Jorge Locio, quien nos presentará la conferencia titulada Pandemias y Salud Pública, historias de cuarentenas y vacunaciones. Lo escuchamos, doctor. Bueno, primero buenas noches con todas y todos. Les agradezco su participación, su interés. Quiero agradecer a la Biblioteca Nacional por organizar este evento académico y a Gianmarco y a Rubén en especial. Voy a compartir pantalla para acompañar la presentación de un PPT de imágenes sobre lo que se va a ir comentando. Entonces, como sabemos, la COVID-19 no es la primera pandemia que estamos confrontando, ni la humanidad ni los peruanos. Ya hemos sufrido en nuestra historia otras crisis sanitarias de magnitud. Por ejemplo, cuando se produjo la conquista española, las epidemias de viruela y sarampión barrieron con la población que habitaba el territorio peruano en esa época. En el siglo XIX, en el marco, por ejemplo, del boom del guano y mayor comercio con otros puertos de las Américas y del mundo, sufrimos los embates del cólera y la fiebre amarilla, sobre todo en las ciudades. Hace 100 años exactamente, y esta imagen, por ejemplo, que está acá, es de hace justo 100 años, es la influenza española, que mató más o menos entre 70 y 100 millones de personas a nivel global. En el Perú también mató a miles de personas, ¿no? Entonces, y en tiempos más recientes podemos mencionar el caso, por ejemplo, del SIDA, que sigue vigente, y a nivel global el ébola o el SARS. Entonces, no quiero minimizar lo que estamos viviendo porque es una de las crisis más fuertes sanitarias, ¿no? Más fuertes que hemos vivido en la historia,
pero no es la primera, ¿no? Tal vez el antecedente más parecido a lo que estamos viviendo es la pandemia de influenza española, que en realidad se originó en Estados Unidos, pero en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando había tropas norteamericanas en Europa, en África, en Asia, tropas europeas repartidas también por todos los continentes, tropas asiáticas, se propagó este mal por todo el planeta, ¿no? Y es el antecedente más parecido por las respuestas que se dieron, ¿no? Aislamiento social, uso de mascarillas, se cerraron escuelas, se prohibió espectáculos públicos, ¿no? Entonces, es tal vez lo más parecido a lo que estamos viviendo. Claro que a diferencia de la época actual, la capacidad de los científicos de detectar qué es lo que estaba ocasionando la pandemia o desarrollar una vacuna no fue tan rápida como en la actualidad. Y otro aspecto que quiero mencionar es que el origen de la mayoría de las últimas pandemias, al menos en el siglo XXI claramente, son virus que han pasado de los animales a los seres humanos. Entonces, la razón por la cual en el siglo XXI hemos visto tantas crisis sanitarias, el ébola, el SARS, el H1N1, la COVID-19, está vinculado con nuestra relación con los animales, porque a veces lo que ha pasado es que se le echa la culpa a los animales, ¿no? Y hubo esto de matanzas de murciélagos con la COVID, o en el H1N1 matanzas de cerdos, en la gripe aviar matanza de pollos, pero en realidad es por la acción humana, ¿no? El tráfico de vida silvestre, la depredación del medio ambiente, las condiciones de los criaderos de cerdos y pollos, lo que está generando que en los últimos años se produzcan tantas pandemias. Bueno, cada pandemia ha tenido características distintas, porque cada virus, cada bacteria es distinto y porque en cada época el tipo de respuestas y explicaciones que se daban a las enfermedades también ha variado. Entonces, estas son etapas no cancelatorias, es decir, hasta el día de hoy uno puede encontrar explicaciones religiosas a las pandemias, depende de dónde esté uno, las creencias de uno mismo, pero digamos explicaciones predominantes. Cuando ocurrió, por ejemplo, la peste negra en Europa, que entraba a la modernidad, la explicación principal era castigo divino. Cuando ocurrieron las epidemias de viruela, por ejemplo, en el contacto entre españoles y americanos, y esto generó, por ejemplo, la muerte del Inca o Huayna Cápac, o sea, las explicaciones eran explicaciones mágico-religiosas, ¿no? Fastidio de los dioses, castigo divino. Entonces, cuando la explicación principal era mágico-religiosa, las respuestas solían ser organizar procesiones, rezar, en el contexto de la peste negra, por ejemplo, los flagelantes, estos grupos de personas que iban de pueblo en pueblo, flagelados. En el siglo XVIII, las pandemias se explicaban a partir de los miasmas. Una idea que era que las enfermedades se transmitían de forma acelerada desde el aire, o sea, a partir de venenos invisibles que salían de las aguas estancadas o de los basurales o de los cuerpos en descomposición. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso peruano, hasta el siglo XVIII los entierros se hacían al interior de las iglesias en medio de la ciudad. Entonces, por ejemplo, había la idea que desde ahí salían miasmas y eso es lo que generaba las pandemias. Entonces, en ese contexto, la respuesta a una pandemia era higiene pública, desinfección de las calles, recoger la basura, construcción de cementerios, ¿no? La idea del contagio, explicación científica para el contagio viene del siglo XIX, pero antes de las explicaciones científicas ya había el conocimiento, o sea, los médicos ya sabían que había enfermedades que se pasaban de persona a persona. Entonces, incluso antes de que se supiera que existían los virus o las bacterias.
Entonces, en algunas epidemias se pensaba que el contagio, que la propagación era por persona a persona y ahí lo que se organizaban eran cuarentenas o lazaretos. Ahora, una cosa con las cuarentenas, que hasta el caso de la COVID, o sea, hasta lo que nos ha tocado vivir a nosotros, que es inédito, cuando uno hablaba de cuarentenas, en realidad la cuarentena llegaba, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Siglo XIX, epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil. Llegaba un barco de Guayaquil al Callao, por precaución se le ponía en cuarentena. No se dejaba a que la tripulación baje, sino hasta que hubieran pasado 40 días y ahí se veía si estas personas tenían la enfermedad o no. Eso era la cuarentena. O sea, o había a veces los cordones sanitarios, ¿no? Había, por ejemplo, una epidemia de peste en Paita, se cerraba el puerto, ¿no? Se cerraba la ciudad y no se dejaba que nadie salga para que no propague la enfermedad. Pero eso era lo máximo a lo que llegaba estas medidas de aislamiento. Lo que nos ha tocado vivir a nosotros, de casi año y medio o un poco más encerrados y a nivel global, eso nunca se había vivido en la historia y las consecuencias, digamos, culturales, sociales de esto, recién las veremos con el tiempo, ¿no? Porque eso era algo inédito. Y lo que quería enfatizar hoy, porque es imposible, digamos, ver todo, es la importancia de la vacuna. El descubrimiento, el desarrollo de la vacuna ha sido una de las herramientas más eficientes para confrontar pandemias en la historia. Ha sido uno de los aportes más valiosos. Bueno, Huayna Capac, que se supone murió de viruela, en esa época la lógica de los dioses, ¿no? Que las enfermedades, las epidemias eran enviadas por los dioses, entonces había la lógica de dioses más poderosos que otros, ¿no? Acá en esta imagen, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? La Virgen enviando la viruela, por ejemplo, ¿no? Entonces había esa lógica que la epidemia como un castigo divino. Acá una imagen de los miasmas, que era una representación, ¿no? Pero esta idea que eran efluvios venenosos invisibles, ¿no? No se podían ver, pero desde las aguas estancadas, desde los basurales, de los cuerpos en descomposición de animales o los entierros en las iglesias, salían esos efluvios que iban propagando las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la construcción del primer cementerio en Lima y en general en el Perú, que se da a inicios del siglo XIX, es justamente para evitar los miasmas, ¿no? Para evitar que los entierros en las ciudades, al interior de las ciudades, propaguen las enfermedades, ¿no? Por eso se construyeron los primeros cementerios fuera de las ciudades, ¿no? A extramuros de la ciudad. Ya, y un hito, el hito que yo quería resaltar hoy día es el de la vacuna. La vacuna, o sea, la primera vacuna la desarrolló un médico inglés, Edward Jenner, a fines del siglo XVIII. Fue la vacuna contra la viruela, ahora se conoce como la vacuna jenneriana, porque fue este médico Jenner quien la desarrolló. La viruela era de las enfermedades más temidas, era de las que más mataban. Es una enfermedad producida por el variolavirus, muy contagiosa y muy letal. En el Perú barrió con las poblaciones andinas y costeñas en el encuentro entre europeos y americanos. Antes de la vacuna había respuestas contra la viruela, pero eran poco eficientes, ¿no? Por ejemplo, basadas en ideas hipocráticas, las purgas, las sangrías, pero en realidad no eran muy eficientes. ¿Cómo desarrolló Jenner la vacuna? Jenner es un médico que fue asignado a un distrito rural. En este distrito rural había un saber popular según el cual las lecheras, o sea, las mujeres que trabajaban ordeñando vacas, eran inmunes a la viruela. Jenner desarrolló la hipótesis que esta inmunidad venía porque estas mujeres quedaban expuestas a la cowpox, a la viruela vacuna. Entonces, estas mujeres sufrían la cowpox, que les dejaba, ¿no? Algunas heridas menores en las manos,
pero las inmunizaba contra la viruela. Entonces, para probar su hipótesis, lo que hizo Jenner fue extraer de una de estas lecheras el pus con el caupo, inoculó al hijo de su jardinero, un niño de 8 años, y luego lo expuso a la viruela. Y a este niño no le pasó nada. Sufrió fiebre unos 2, 3 días, pero luego nada más. Probó luego con otros niños con igual resultado, escribió un artículo científico, fue enviado a la Real Sociedad, ¿no?, Científica de Londres. Hubo algo de escepticismo, algunos que pensaban que no podía ser válido, otros que sí lo apoyaron. Pero lo más importante es que la corona británica, cansada de la muerte que producía la viruela, hizo eco de este descubrimiento y promovió una campaña de vacunación nacional en Inglaterra. Ahora, desde que existen las vacunas, existen los movimientos antivacunas, ¿no? Entonces, en Inglaterra rápidamente surgieron movimientos de gente que decía que no se iba a vacunar, que no iba a permitir que vacunen a sus hijos. Esta es una caricatura, por ejemplo, del movimiento antivacuna británico de inicio del siglo XIX. Básicamente lo que querían decir era que si uno se vacunaba, desarrollaba partes animales, ¿no? Que puede parecer absurdo, pero esto de que la vacuna te transforme o cambie tu esencia, se ha escuchado también con la COVID, de gente que se señalaba que la vacuna alteraba tu ADN, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunas ideas que, claro, se han modificado, pero que están presentes desde hace 200 años. Entonces, la corona británica empieza su campaña nacional de vacunación. Hay sectores que se oponen, pero tiene un impacto positivo en reducir la muerte por viruela. El ejemplo británico es seguido por el Imperio Español. Carlos IV decide que él también tiene que organizar una campaña de vacunación en todo su imperio y organiza lo que se conoce como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es una de las campañas de salud pública más importantes de la historia. Carlos IV decidió que la vacuna era un bien que debía llegar a todo su imperio. Estamos hablando del Imperio Español en su plenitud, ¿no? Las Américas, Filipinas, obviamente el mismo territorio continental español. Razones humanitarias, también obviamente razones económicas, en el sentido que en esa época había la idea que para que un imperio prospere necesitaba una población numerosa, y para tener una población numerosa, sana, productiva, era necesario confrontar las enfermedades y los males que generaban muerte, como la viruela. Bueno, Carlos IV encarga esta expedición de una magnitud enorme a Francisco Javier de Balmis y José Salvani, y el primer reto que confrontan estos médicos es cómo llevar la vacuna desde España hasta las Américas sin que se malogre. Porque acuérdense, y lo vimos también nosotros con la COVID, que ahora, por supuesto, hay la cadena de frío, hay la tecnología para cuidar la vacuna, pero en esta época no había estas tecnologías. Lo que se les ocurrió fue bastante polémico en su momento. Hoy estaría totalmente prohibido, ningún comité de ética lo aceptaría, pero en su momento también fue bastante polémico, que fue usar niños huérfanos. Entonces lo que decidieron fue, escogieron una docena de niños huérfanos, se iba a inocular un niño, la vacuna se mantenía fresca en el cuerpo por unos 10 días, se iba a extraer al cabo de esos 10 días la vacuna de ese niño, y así, ¿no?, sucesivamente, hasta completar el viaje a las Américas. A estos niños, a cambio, se les ofrecía alimentación, vivienda y educación, ¿no? Ahora, eso fue polémico en su momento también, ¿no? Hoy, por supuesto, nadie lo aceptaría, ¿no? Niños de 3 a 10 años, más o menos, fueron los que se usaron. Y además se imaginarán que la misma, o sea,
primero era llevar el fluido vacuno desde España hasta las Américas, pero luego dentro del mismo territorio español en Sudamérica, las distancias son enormes, pero era en esa época incluso más difícil moverse porque, claro, no había la infraestructura vial que existe hoy en día, ¿no? Ahora, fue una expedición, o sea, fue una campaña sanitaria exitosa en el sentido que se realizaron cientos de miles de vacunaciones, se llevó la vacuna por todo el territorio peruano, ya pensando en el virreinato peruano, se desarrolló mucha capacidad técnica, se desarrolló también instituciones en salud que no existían para poder organizar esta campaña de vacunación. Bueno, este es un dibujo, ¿no? Pero de estos niños que se usaron, ¿no? Que fue toda una polémica, que en Lima también se cuestionó, en España también, ¿no? Con este, en Lima se recurrió también a otros niños para usarlos de medio de transporte de la vacuna. Ahora, una cosa que causó sorpresa a los directores de esta campaña es que ellos esperaban ser recibidos con los brazos abiertos en el territorio peruano, es decir, estaban trayendo la cura, o sea, ¿no? La salvaguarda contra una de las enfermedades que más mataba. Sin embargo, lo que encontraron estos médicos, esta expedición en el virreinato peruano, fueron posiciones mixtas. Hubo gente que sí apoyó la campaña de vacunación, hubo poblados donde se recibió a los vacunadores con homenaje, se les apoyó, pero hubo otras instancias también de rechazo. Ahora, ¿por qué se rechazó la vacuna en ese momento? Y algunas de las causas no son tan ajenas porque las hemos visto, con algunos matices, pero las hemos visto en el caso de la COVID. Primero, los rumores. Se expandió el rumor de que cuando tú te vacunabas contra la viruela, contraías la sífilis, ¿no? Entonces mucha gente ya no quiso vacunarse. Desconfianza al Estado. También circuló la idea que en realidad las campañas de vacunación, porque lo que se hacía era ir de pueblo a pueblo, se armaba una mesa de vacunación, se pedía que todo el pueblo se junte, se corrió la idea de que esto en realidad era una excusa, que lo que hacían el Estado era contar a la gente para cobrar más tributo. Luego, otro problema era que el Perú hasta ahora es un país multicultural y eso implica que existen distintas cosmovisiones en distintos aspectos, pero también en salud. No todos los peruanos en esa época y ahora aceptan o usan o consumen las explicaciones científicas para entender las enfermedades, ni el origen ni el tratamiento. Entonces, en esta época, estamos hablando de hace casi 200 años, eh, muchos peruanos entonces no aceptaban la lógica de la vacuna o atribuían las epidemias de viruela a factores mágico-religiosos o ya tenían sus propias formas de tratar la enfermedad o no entendían la lógica de esto de inocularte la enfermedad o el cowpox, ¿no? Para luego generar inmunidad, la misma idea de la inmunidad y los mismos científicos todavía podían explicarla muy bien, ¿no? Entonces, eso hizo que mucha gente tampoco se quiera vacunar. Y las marcas que dejaba, razón estética también. Los de mi generación todavía tenemos unas marcas, pero ya muy pequeñas, de las vacunaciones de niños, ¿no? La vacuna contra la COVID no deja ninguna marca, pero hace 200 años la vacuna sí dejaba marcas bastante más notorias, como vemos en la imagen, y eso hizo que algunas personas tampoco quisieran vacunarse por eso. Bueno, ¿cómo hizo el Estado peruano en esta época y un poquito más adelante para convencer y lograr que la vacunación despegue? Bueno, esta primera campaña, la de la Real Expedición, fue muy efectiva.
se vacunaron a cientos de miles de personas en el virreinato peruano. Obviamente hubo zonas donde no se pudo, donde los vacunadores fueron recibidos a pedradas, expulsados. No había la capacidad estatal aún tampoco de llegar a todos los rincones del territorio peruano. Por ejemplo, la Amazonía no llegaba casi el Estado. Luego vino las guerras de independencia, luego vino la guerra con Chile. El siglo XIX, hay que acordarnos, estuvo marcado por los golpes de Estado, el desorden político. Entonces, realmente el Estado peruano, en relación con la vacuna, no se ordenó sino hasta fines del siglo XIX. O sea, tuvo, digamos, un momento importante cuando llega esta expedición, que es la etapa final del virreinato. Luego hay un contexto de mucho desorden y poca atención a salud, hasta la posguerra con Chile. En la posguerra con Chile, cuando hay pues la humillación de la derrota y los políticos, intelectuales, economistas peruanos deciden que hay que cambiar, hay que hacer reformas para evitar una catástrofe como la que habíamos vivido, una de las ideas que se consensua es que hay que invertir más en salud, hay que invertir más en ciencia. Entonces, después de la guerra con Chile, se empiezan a crear una serie de instituciones en salud, ¿no? Por ejemplo, con Nicolás de Piérola, la vacuna se hizo obligatoria. O sea, ya no era cuestión de si yo quiero o no quiero, sino que la vacuna va a ser obligatoria y el que no quiera vacunarse va a ir a prisión o va a pagar una multa. Había padres que rechazaron esto, que decían el Estado no tiene por qué obligarme, por ejemplo, a vacunar a mis hijos, esa será mi decisión, pero a veces en salud tiene que primar lo colectivo, ¿no? Porque si solo se vacuna un grupo de gente y otro grupo grande de gente no se vacuna, las epidemias van a ser permanentes, ¿no? Entonces se decidió que la vacuna iba a ser obligatoria. Y se creó, bueno, esta es una imagen de Río de Janeiro, porque esto no fue solo un fenómeno peruano, ¿no? Sino fue un fenómeno continental donde se empieza a hacer obligatoria la vacuna, el rechazo, ¿no? Es una caricatura de la pelea entre los padres y los vacunadores que no querían que la vacunación fuera obligatoria, querían que fuera una decisión individual versus un Estado que se está consolidando en salud y que promueve la idea que se necesita una población más sana y numerosa para que el Perú pueda desarrollarse y por ende la vacunación tiene que ser obligatoria. Entonces se crea una serie de instituciones, ¿no? La primera que se creó fue en el contexto de la expedición filantrópica, que fue la Junta Central Conservadora del Fluido Vacuno, y ya luego, a lo largo de la parte final del siglo XIX, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo, que es el primer hospital moderno del Perú, porque aunque en la colonia hubo, por supuesto, se crearon hospitales, tenían lógicas más bien de ayuda al enfermo, de darle una asistencia religiosa. La mayoría de hospitales eran administrados por órdenes religiosas. El Hospital 2 de Mayo es el primer hospital moderno, científico, digamos, o sea, un hospital como el que nosotros entenderíamos, ¿no? Con la lógica que nosotros entenderíamos de hospital. Se crean las juntas municipales de vacunas, se empiezan a crear cargos de vacunadores municipales, se crea el Instituto Nacional de la Vacuna para empezar a producir vacunas nosotros, ya no solo contra la viruela, sino también contra la rabia y otras enfermedades, ya no depender solo de la importación de vacunas, que eso fue fue un dilema que hemos vivido con la COVID, ¿no? Como nuestra industria médica tan abandonada, cuando vino la COVID, no teníamos respiradores, no teníamos ninguna capacidad de producir vacunas, no, incluso, mascarilla, o sea, las cosas más básicas para confrontar la pandemia no las producíamos nosotros, ¿no? Y en el marco de la pandemia, muchos países cerraron sus exportaciones de estos bienes considerados esenciales para luchar contra la pandemia, ¿no? Fines del XIX y primeras décadas del siglo XX, el Estado invirtió mucho
en cortar esa dependencia, ¿no? Y más bien nosotros producíamos vacunas, incluso nosotros exportábamos vacunas a mediados del siglo XX, pero en algún momento se abandonó. En 1935 se creó el Ministerio de Salud, ya un poco con la noción de la salud como deber del Estado. Una imagen de Carrión, porque Carrión es importante también. Carrión hay que acordarnos que es el mártir de la medicina, este estudiante de medicina que se inocula la verruga para entender mejor la enfermedad y termina falleciendo. Lo pongo porque su muerte despertó un interés en el Perú por apostar por la ciencia, ¿no? La importancia de investigar, de hacer ciencia como otra herramienta para confrontar las epidemias. El sacrificio de Carrión y las posteriores investigaciones sobre la verruga, por ejemplo, ayudaron a confrontar las epidemias de esta enfermedad. Bueno, el Hospital 2 de Mayo, la imagen de una sala, de hecho fue en este hospital donde Carrión se inoculó la verruga, ¿no? Entonces hubo la apuesta a fines del siglo XIX de invertir en salud, de crear instituciones, de producir vacunas, de invertir en ciencia, de darle también ese rango más, o sea, al crear un ministerio, por ejemplo, ¿no? Se le está dando una importancia y un poder político a los médicos y a la salud que no tenía antes, ¿no? El Instituto de la Vacuna, para nosotros producir también nuestras vacunas. Ese fue un momento importante. Como digo, también hubo oposición a la vacuna en algún momento, pero poco a poco, campañas de información, una mayor presencia estatal, mayor presencia no solo en salud, ¿no? Sino en general, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, el Estado empieza a hacer sentir su presencia a nivel nacional, ¿no? Y empieza a llegar, por ejemplo, a territorios antes abandonados como la Amazonía, ¿no? Entonces, tienes un Estado más presente en el país, instituciones más fuertes y la noción que antes no existía de que cuidar la salud pública era deber del Estado. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la idea es que la salud es un derecho humano. Porque lo que ocurría, por ejemplo, en el siglo XIX es que el Estado no asumía que cuidar la salud era su deber. Cuando hubo, por ejemplo, las epidemias de fiebre amarilla, que fueron brutales en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX, quienes lucharon contra las epidemias fueron la iglesia, las sociedades de beneficencia, los municipios, pero no el Estado central porque no asumía que era su deber, ¿no? Eso cambia en el siglo XX, ¿no? Sobre todo después de la pandemia de influencia española, que tuvo un impacto de muerte enorme, los estados, no solo en el Perú, sino a nivel global, asumen que cuidar la salud es su deber. Bueno, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial se propaga esta noción de los derechos humanos en general, o sea, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa, el derecho también aparece la noción, ¿no?, del derecho a la salud. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los funcionarios de la salud pública internacional y también los funcionarios de salud peruanos dan como un salto adelante y dicen, la vacuna no solo nos puede ayudar a controlar estas enfermedades que por siglos han hecho estragos, sino que en realidad lo que piensan es que con campañas globales de vacunación se podría erradicar las enfermedades, ¿no? Y se han producido algunos cambios en la historia, ya hay vacunas más baratas, más eficientes, hay vacunas orales, la ciencia ha avanzado mucho en el contexto de las guerras mundiales, los estados están más presentes, y ahí es que aparece la idea de la vacuna como herramienta para erradicar las enfermedades.
Es una época también de mucha confianza en la ciencia y la tecnología, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mucha de la tecnología que se ha desarrollado con fines militares empieza a usarse con fines civiles, aparece la idea que la ciencia y la tecnología nos van a permitir salvar los principales problemas de la humanidad. La primera enfermedad que se erradica es la viruela. La viruela ya no existe. Se supone que está guardada en algunos laboratorios, el virus, ¿no? En Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Inglaterra, se supone, pero la enfermedad como tal ya no existe. Ya nadie se enferma de viruela. La iniciativa de erradicar la viruela vino de la Unión Soviética. Estamos hablando en los 60 en el marco de la Guerra Fría, pero incluso en el marco de la Guerra Fría, las dos superpotencias de entonces, la Unión Soviética y Estados Unidos, trabajaron juntas con la Organización Mundial de la Salud para erradicar la viruela. Y eso es algo que, por ejemplo, no se vio con la COVID. Con la COVID no se vio mucha cooperación internacional. Se vio más bien las peleas y los ataques entre China y Estados Unidos, las carreras más bien nacionalistas, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, por ver quién sacaba primero su vacuna, pero con un ímpetu más bien nacionalista, ¿no? No hubo tanto cooperación, sino más bien ataques entre las potencias, ¿no? Entonces, yo creo que algo que sí ayudó en el caso de la viruela fue este afán de cooperación. Otra enfermedad que se erradicó del mundo en un 99%, del Perú totalmente fue la polio. Hay algunas zonas en Pakistán, en Afganistán, donde la polio sigue vigente, que ha sido difícil erradicar porque hay mucha desconfianza al mundo occidental, desconfianza a la vacuna. Hay un discurso todavía religioso muy duro que acusa que la vacunación contra la polio en realidad es una excusa para esterilizar a la población musulmana. Bueno, pero en un 99% global, y en Perú se erradicó la polio en el año 91, ¿no? Es otra enfermedad que gracias a una campaña nacional de vacunación se logró acabar. Ahora, en el caso de la polio, lo que resultó muy valioso fue, primero, el apoyo de la sociedad civil. O sea, una cosa que al comienzo no hubo con la COVID, ¿no? Ahora sí, gracias a los vacunafest, gracias a que la vacunación se ha hecho como una fiesta, digamos, el Estado ha logrado ganar a la sociedad civil, pero al inicio acuérdense que empezó muy lento, mucha desconfianza, acusaciones, la gente diciendo yo me quiero vacunar por mi cuenta, dejen a la empresa privada, o sea, empezó muy mal. En el caso de la polio lo que funcionó fue que se ganó a la sociedad civil, hubo colectas nacionales, como era una vacuna oral, además, los mismos escolares, universitarios, empezaron a ser vacunadores. Las enfermeras del programa ampliado de inmunización cumplieron un rol central, se metieron por todo el país para Cerros, Amazonía, para hacer una vacunación nacional. Los rotarios metieron mucho dinero, organizaron colectas, o sea, la OPS brindó las herramientas técnicas, o sea, toda la sociedad colaborando. Y estamos hablando del año 91. Acuérdense cómo estaba el 91 en el Perú. Estaba Sendero, MRTA, crisis política, crisis económica, boom del narcotráfico. O sea, en unos contextos más difíciles de la historia peruana, desde lo político, la violencia, lo social, y en ese contexto sumamente difícil se logró una campaña nacional de vacunación y acabar con la polio. De hecho, el Perú fue el último país en las Américas donde se erradicó la polio. El último espacio fue Pichanaki, este distrito en Junín, justamente porque a los vacunadores les costó entrar por toda la violencia terrorista y de narcotráfico que había en esta región, ¿no? Pero así todo se logró, ¿no? Se logró el objetivo. En el caso de la COVID-19, yo lo que encuentro es que, bueno, empezó lento, empezó mal el proceso, mucho también egoísmo, discurso individual, discurso contra el Estado, ¿no? Como que el Estado es ineficiente y deben ser los privados y cada quien debería comprarse su vacuna y ya, pero eventualmente, y también los escándalos que hubo,
Pero eventualmente el Estado logró revertir esto, logró acelerar la compra y llegada de vacunas, logró ganarse el apoyo de la sociedad, transformó ¿no? la vacunación en una fiesta, ¿no? Y ya el ritmo de vacunación se disparó, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que nos enseña la historia es que no, muchas veces en ciencia pasa eso, ¿no? No solo se trata de hacer el desarrollo científico y asumir que todos van a aceptarlo y todos van a recibirlo. Hay que informar, hay que convencer, hay que recordar que todavía hay mucha desconfianza a veces a la ciencia, entonces es importante ganarse a la sociedad. Y un cambio que sí ha habido y se ha visto en el caso de la COVID es que acordémonos que en los 90 llega el Internet, o sea, empieza a usarse, digamos, en el Perú. Hacia fines de los 90 aparece Google, el uso del Internet se masifica, aparecen las redes sociales, el Facebook, ahora el Twitter, el Instagram, el WhatsApp. Entonces, un problema así que es nuevo y que el Estado va a tener que, y los médicos y los funcionarios de salud, ver cómo lo confrontan, es que hoy en día, a diferencia de hace 20 años, el principal problema no es que no existe información. Sobre la COVID había mucha información disponible, sino que hay tal vez demasiada información y mucha información que no tiene validez científica. Entonces, lo que tiene que lograr el Estado, y yo creo que ya están empezando en ese trabajo, promoviendo, por ejemplo, con CONCITEC divulgadores científicos o alertando de los fake news cuando aparecen, es lograr que la población sepa dónde encontrar información confiable y tener cuidado de toda esta falsa información que ha circulado. Acuérdense que al inicio, por suerte se logró revertir, creo eso en gran medida, se hablaba de que las vacunas alteraban tu ADN, se hablaba de que te podía transmitir otras enfermedades, se hablaba del chip de Bill Gates, entonces, o se hablaba de que estas vacunas no servían, bueno, pero circula mucha información, entonces las personas están expuestas a muchísima información y no necesariamente tenemos las herramientas para saber qué información es útil y cuál realmente no. Y además, las explicaciones científicas a veces no son fáciles porque no es tan sencillo explicar, pues, qué es un virus, cómo se transmite, el concepto de inmunidad, eh, los tipos de vacuna, las diferencias entre una vacuna y otra. No son explicaciones sencillas, para nada. Y además, un poco regresando a lo que se habló al inicio, en el Perú no es que se han cancelado las etapas históricas de la explicación de epidemias, entonces todavía se combinan explicaciones religiosas, sobrenaturales, se combinan explicaciones ambientales, o sea, es decir, hay una variedad de explicaciones a las enfermedades más allá de lo que pueda ser la explicación científica. Y peor aún cuando es un virus nuevo. Cuando es un virus nuevo, los científicos tampoco tienen todas las respuestas al inicio. Entonces, claro, al inicio parecía que lo que decían los científicos era muy contradictorio, porque te decían se transmite por el aire, se transmite al contacto, hay que hacer esto, luego no, hay que hacer lo otro, porque claro, recién estaban encontrando cómo funcionaba el virus. Eh, entonces, ¿no? Toda esta infodemia, eso es algo nuevo y es una tarea pendiente y no solo de los científicos, claro, tienen un rol, se tiene que formar más divulgadores científicos, el Estado tiene un rol, pero yo creo que ya desde los colegios y las universidades se tiene que empezar a educar en esta convivencia con las redes, ¿no? Esta ciudadanía digital, ¿no? Y tener cuidado con qué información se transmite o estar más atentos al menos a las fuentes de esta información. Bueno, entonces como conclusión, quería señalar que primero, la vacuna ha sido históricamente de los instrumentos más valiosos para combatir enfermedades, junto a la higiene pública, junto a la higiene individual.
estos consejos de, por ejemplo, cuando empezó la COVID, que fueron similares a cuando empezó el H1N1 o cuando empezó el cólera en el 91, de lavarse las manos, por ejemplo, de cuidar la higiene individual, puede parecer muy simple, pero hasta el siglo XIX poca gente cuidaba su higiene, ¿no? Culturalmente no era algo que estaba presente. Y el simple hecho de lavarse las manos con jabón, eso ha reducido las enfermedades drásticamente. Entonces, pero la vacuna ha sido una de las herramientas más eficientes. Una campaña de vacunación, o sea, históricamente las campañas de vacunación que han funcionado bien han sido las que han logrado ganarse a la sociedad civil, donde no se ha generado esta oposición Estado, sociedad civil, sino al contrario, que la misma sociedad ha hecho suya la campaña. Ocurrió así con la viruela, ocurrió así con la polio. La misma sociedad peruana participó de las campañas. Los fruteros perifoneaban, los escolares, universitarios colaboraban con la vacunación, las enfermeras se movían por todo el país, se organizaban colectas nacionales. Entonces la misma sociedad reclamaba la vacuna. Eh, y ahí hay un componente que a mí sí digo que me ha dado pena verlo en el caso de la COVID, que yo creo que se ha perdido esa noción de lo colectivo también. Si uno ve los casos de la polio, la viruela, creo que quedaba más claro a los peruanos de esos años que la salud es un tema colectivo. Entonces tú tienes que procurar que todos se vacunen. Al comienzo de la COVID, no sé si recordarán, había más bien esta visión individual, ¿no? Sálvese quien pueda. Yo quiero que yo, déjeme a mí comprar la vacuna. Bueno, si el otro no puede, no puede, pues es un problema. O que sean las empresas privadas y que vendan, y el que pueda pagar, que pague. O me voy de viaje y me vacuno. Entonces, esa mirada individual en salud no funciona muy bien, porque si tú no respondes colectivamente, las epidemias regresan, ¿no? O sea, tiene que ser una respuesta colectiva. Y ahí el rol del Estado es central. Esa es otra cosa que yo vi, sobre todo al inicio de la COVID, mucha crítica al Estado. El Estado, por supuesto, tiene mil problemas, pero en salud, si uno ve el panorama histórico, la inserción del Estado y que el Estado haya considerado y hecho suyo el cuidado de la salud ha contribuido muchísimo a reducir las enfermedades. O sea, cuando a inicio del siglo XX el Estado asume que cuidar la salud es su deber y crea institutos de vacuna, Ministerio de Salud, Seguro Social, programas de inmunización y demás, eso ha contribuido a reducir el impacto de las enfermedades, ¿no? Y lo último es que siempre hay que acordarnos que vivimos en un país multicultural. Entonces, las explicaciones científicas no son las únicas que circulan. O sea, hay distintas formas de entender la salud y la enfermedad en el Perú. En costa, sierra y selva, en las tres regiones. Entonces, las campañas de salud deben partir de esa realidad. Deben ser conscientes que no solo se escucha a los científicos, que hay distintas maneras de entender la salud y la enfermedad y partir de esa realidad. Y finalmente lo de las redes sociales, ¿no? Es un nuevo reto, pero es un reto que los estados van a tener que asumir la cantidad de información a la que tenemos acceso y no toda con validez científica. Bueno, Rubén, eso es lo que quería hablar. Perfecto, perfecto, doctor Rolocio. Mire, y para todos los que nos están escuchando, ha sido muy, muy ilustrativo cómo nos ha llevado desde una explicación de estas epidemias, de estas pandemias, digamos que era una pandemia, la peste negra, ¿no? A través del siglo XVI, la llegada de los colonizadores, empieza a producirse este encuentro entre la realidad de los anticuerpos que se tenían en el viejo mundo, en el nuevo mundo. De hecho, fue traumático, ¿no? Por ejemplo, en la población de la costa norte, los yungas, los herederos de los moches, ellos sufren duramente estas epidemias, ¿no?
nos ha llevado además por este siglo XIX en el que ya llegan el cólera, la fiebre amarilla. Yo recuerdo, por ejemplo, y a ver si nos aprovechamos para hablar un poco de esto con nuestro público. José Manuel Valdés, él hace un recuento de las enfermedades que se extendieron en Lima durante los días previos al ingreso del Ejército Libertador, ¿no? Entonces, estas coyunturas de crisis también nos hacen ver que la crisis política, la crisis económica, van asociadas también a crisis sanitarias, ¿no? ¿Se podría hablar de eso? No sé si nos podría ampliar un poco. Sí, sí, Rubén, esa es una relación. A ver, ahí has dicho dos cosas que quiero señalar, ¿no? Una es en relación con este libro de Valdés sobre las enfermedades, epidemias que vivieron los ejércitos de independentistas. Por ejemplo, San Martín, ¿no? El ejército libertador, cuando está en Guaura, casi que desaparece por malaria y disentería. Los barrió, miles de muertos. Igual, y eso, cuando esas tropas se mueven, llegó a Lima, el ejército realista también sufrió el impacto y la influencia española en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Las guerras lo que hacen es, como tú tienes tropas que están en condiciones de estrés, hacinados, normalmente mal alimentados, moviéndose de un lugar a otro, generan también las condiciones para que se propaguen epidemias. Entonces, normalmente las guerras, o como eran las guerras, digamos, antes, generaban, o sea, eran causantes de propagación epidémica, sí. Y lo otro las crisis también. Por ejemplo, las guerras de independencia fueron una de las causas por las cuales este proyecto de vacunación inicial se buscó, quedó estancado. Tú tienes que, llega la primera expedición trayendo la vacuna contra la viruela, se forma una institución, la Junta Central de Conservación de la Vacuna, se paga vacunadores por todo el virreinato para que lleven la vacuna, pero las décadas, porque la guerra de independencia fueron décadas, y el caudillismo posterior, frenaron ese avance. O sea, se cortó ese proyecto y recién se retomó con fuerza a fines del siglo XIX. Entonces, y yo te diría que con la COVID vimos algo parecido, Rubén. Tuvimos creo que 3 presidentes, 2 congresos, y todo eso retrasó la vacunación inicial. Y por eso, o sea, no solo por eso, pero una de las razones por las cuales el Perú ha sido el país en relación con su población con más muertes a nivel global por la COVID es en parte también porque se produjo en un contexto de crisis política. Sí, digamos, esta crisis también creo que la podemos relacionar con lo que usted hablaba al final, de la importancia del Estado como organizador, como regulador, ¿no? En la crisis política, obviamente, esto no funciona. Yo me preguntaba también sobre el tema de la Guerra del Pacífico. Como la Guerra del Pacífico es un punto de quiebre en nuestra historia desde muchas ópticas, ¿no? Y una de ellas es, curiosamente, de la salud. Veo que hay un impulso del tema sanitario, de la preocupación por el tema sanitario, y esto que mencionaba desde más o menos Jofiero, la tasa obligatoria, la vacunación. Ahora, hay varias ideas que podemos manejar allí, ¿no? A diferencia de la campaña de independencia, que es un poco menos, entre comillas, menos violenta, porque la campaña de las tierras centrales es bastante violenta. Esta ocupación de Lima, por ejemplo, deja una gran cantidad de muertos en Chorrillos, en Miraflores, ¿no? Entonces, se tienen registrados también casos de epidemias originadas a raíz de esto y que podría haber sido esto también un motor que impulsa estas campañas de salud. Sí, sí, mira, la guerra con Chile, como tú dices, marca un quiebre en la historia peruana. La ocupación de Lima, que hay que acordarnos, ¿no? Para entender ese sentimiento de humillación. O sea, hay que acordarnos que en el virreinato
el centro del virreinato era Lima. O sea, el virreinato peruano, que era casi toda Sudamérica, Lima era el centro del poder político, el centro del poder económico. Nos independizamos, década de 1820, y en la década de 1870 las tropas chilenas ocupan Lima. Y para la élite intelectual, política, económica peruana, eso fue un sentimiento de humillación absoluto. Entonces, hay un momento de reflexión posterior, lo que Basadre llama este periodo de reconstrucción nacional, donde una de las ideas fuerza de este periodo es, bueno, claro, se habla de que necesita más orden político, se habla de que necesita más orden económico, eh, pero otra idea fuerza es que se necesita invertir más en ciencia y en salud, que hemos abandonado estos aspectos. Y salud, porque era importante, con la lógica de que sin una población numerosa, sin una población sana y productiva, nunca íbamos a realmente desarrollarnos. Eh, y ahí un emblema, bueno, una epidemia que se desata, te acordarás, es la verruga, estaba la fiebre Loroya en la construcción del ferrocarril Lima-Loroya, y luego cuando empiezan a llegar tropas chilenas que no tenían inmunidad a la verruga, porque la verruga solo se observaba en valles interandinos peruanos, se propaga, ¿no? Ahí es que Carrión decide experimentar, y la figura de Carrión también es emblemática para entender por qué después de la guerra se presta más atención a la investigación científica en salud. Y ya viene, justo en ese contexto aparece la bacteriología, se crea el Instituto Municipal de Higiene, el Instituto Bacteriológico, el Instituto de la Vacuna. Entonces, la guerra con Chile efectivamente marca un quiebre, totalmente. Muy cierto. Des, a ver, ya pasamos a un poco a preguntas del público, pero no parar yo. Desde Facebook, Gustavo Aliaga Rodríguez nos pregunta si, pues, o mejor dicho, pide un comentario sobre la estigmatización de ciertos sectores sociales, etnias, ciertos grupos que ocurre durante las epidemias y que además se ha observado en esta pandemia de la COVID-19. Sí, ese es, mira, yo he hablado de la vacuna como una de las respuestas más eficientes. Ahora, uno podría también hacer una charla de las respuestas más superficiales y menos útiles y más dañinas. Y lamentablemente, una respuesta común a las pandemias en la historia peruana ha sido estigmatizar sobre todo a las víctimas a las principales víctimas de las enfermedades. Esa es una respuesta que no sirve, pero que ha sido reiterativa. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la fiebre amarilla grande en 1868 que mató al 4% de los limeños, se echó la culpa a los migrantes chinos, que justo llegaban en el contexto del boom de guano, que no tenían nada que ver con la fiebre amarilla. ¿Por qué son respuestas inútiles? Porque a lo que llevó eso es que los funcionarios municipales básicamente lo que hacían era intervenir el barrio chino, intervenir los restaurantes a los chifas, castigar a los migrantes, no sirve. O cuando, por poner otro ejemplo, cuando hubo las epidemias de cólera en el siglo XIX, o incluso para irnos más reciente, la del 91. ¿Te acordarás en la epidemia de cólera del 91, que mató más o menos a 3.000 peruanos? El Estado le echó la culpa a los vendedores ambulantes de comida, ¿no? Y era como que esto es responsabilidad de un sector de la población que no se lava las manos y no lava la fruta y no lava la comida, no cuida la comida que vende. Una epidemia de cólera en el año 91 del siglo XX es consecuencia de que no hay desagües y no hay acceso a agua potable. No es culpa de los que la sufren. Entonces, esas campañas no sirven en realidad. O sea, lo que había que hacer era mejorar las condiciones de vida urbana de Lima y de todo el país, ¿no? De Chimbote y de todo el país en general, ¿no? Que todos tengan acceso a agua potable, que todos tengan acceso a un sistema de desagüe. O el SIDA y la comunidad LGTB, ¿no? Acuérdate también, las primeras campañas era de castigo a la comunidad LGTB. Son respuestas que no sirven. Entonces la estigmatización efectivamente es recurrente, y así como la vacunación es una respuesta eficiente,
la estigmatización es una respuesta que no sirve, pero que está siempre. En Estados Unidos, contra la población asiática, muy fuerte, ¿no? El mismo Trump, que promovió eso también, ¿no? Acuérdate que el COVID le decía el Kung Flu, ¿no? Asociándolo a China todo el tiempo. Y eso llevó también a violencia contra la población asiática en Estados Unidos. Pero eso no sirve de nada, ¿no? Pero es recurrente, sí. Sí, sí, claro, claro. Hay una búsqueda, porque podríamos llamar la búsqueda de un chivo expiatorio, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, y justo estaba leyendo un comentario que nos deja, digo, Enrique Vargas acá en el Zoom. Dice, como usted mencionó, doctor Lozo, la explicación científica muchas veces no es una tarea fácil, dado que es complejo. Sin embargo, considero que puede asumirse como un deber profesional más que no solo debe competir a los comunicadores ni a la prensa. El hecho de democratizar la información, mucho más ahora que se difunde todo tipo de noticias falsas. Un punto que usted recalcó es el de la naturaleza multicultural peruana, y para abarcar dicha naturaleza, la articulación de disciplinas puede tomarse como algo urgente, todo en beneficio de la población y la preservación de la salud pública. Muchas gracias, es un comentario, ¿no? Ahora yo, sobre la base de esto, y antes de, perdón que interrumpa su respuesta, su comentario de respuesta, eh, hay un tema que está dando vueltas en torno de todo esto de las informaciones falsas, ¿no? Y es el tema del rumor y el miedo, que sin duda nos va a dar muchas luces sobre quiénes somos cuando se hagan estudios sobre estas noticias falsas y los rumores, ¿no? ¿De qué nos podría hablar más sobre ese tema? Mira, a ver, dos cosas, ¿no? Una del comentario me parece muy pertinente. Lo que hemos visto en el Perú, y en general en el mundo, pero en el Perú, en esta pandemia, porque esto de las redes es más o menos nuevo, ¿no? Si uno lo ve desde el enfoque histórico es más o menos nuevo, ¿no? Entonces, eh, hemos visto algunos científicos que se han tenido que transformar en divulgadores científicos. Ahora, claro, él dice que es parte de su labor, sí, en parte sí, pero ya existe la figura profesional, o sea, ya hay en otros países maestrías, doctorados, formación de divulgadores científicos. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros hemos visto cómo algunos científicos han salido mucho a la prensa, han dado entrevistas, han procurado explicar, luchar contra las fake news, pero hay que tener herramientas que no necesariamente las tienen los científicos. O sea, por ejemplo, un especialista en virología, por decir algo, o en coronavirus, es alguien que se ha formado para entender los coronavirus, cómo se transmiten, cómo combatirlos, pero no se ha formado en cómo comunicar esa información, en cómo se manejan las redes. Las redes o sea, son complejas en el sentido que hay que saber cómo llegar. Hay que saber incluso qué días es mejor publicar, a qué hora, de qué tamaño la información, si es visual, o etcétera, etcétera. Incluso cada red tiene sus propias lógicas. Entonces los científicos no necesariamente manejan esas herramientas. Entonces la figura del divulgador científico es valiosa porque es una persona que normalmente se ha formado en alguna ciencia, o sea, conoce las bases de la ciencia, cómo funciona, pero que luego se especializa en cómo transmitir información en este mundo actual, porque es diferente hace 50 años, donde claro, tú te informabas por el periódico, la radio, la televisión, pero ahora tienes el periódico, la radio, la televisión, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el Instagram, o sea, se ha diversificado todo, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que habría que hacer, o sea, es lo que creo yo, es promover más la figura, formar más divulgadores, tal vez. Y otra cosa que dice valiosa, la multidisciplinariedad, sí, porque la salud pública peruana, o sea, la fundación de la salud pública peruana en las primeras décadas del siglo XX se hizo con los médicos. O sea, se fundó a partir de la visión de los médicos. Entonces, se funda con una base muy biológica, si se quiere. O sea, los médicos obviamente tienen un rol esencial en lo que es salud pública, pero la salud pública va más allá de lo puramente biológico. O sea, eh,
tú puedes, por ejemplo, tener la explicación de cómo surge el virus y cómo se transmite. Pero de repente, por ejemplo, en el Perú, tú puedes tener que la población eh, tiene otras ideas, tiene sus propias ideas que vienen de saberes tradicionales o de donde sea. Eh, Tienes que la gente busca chivos expiatorios, tienes que la gente no cree en el Estado, es escéptica. Entonces, la salud pública implica el trabajo de antropólogos, sociólogos, epidemiólogos, es algo más amplio. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que se tiene que pensar en la salud pública más allá de los medios. Y Rubén, lo que tú decías de la infodemia, sí. O sea, es una realidad con la que vamos a lidiar, yo creo, en las próximas décadas. Me parece que ya las mismas redes sociales hay la exigencia que ellas mismas regulen. Yo creo que al final, o sea, digamos, al comienzo no, pero poco a poco las mismas redes te advertían cuando veían noticias que ellos consideraban que era fake news, pero por mucho tiempo circuló libremente todo tipo de información, ¿no? Y ahora, esto no quiere decir que antes de las redes no existieran las fake news, digamos, o sea, o el sensacionalismo. O sea, la prensa peruana también históricamente ha sido muy sensacionalista. Si uno ve las primeras información de los diarios peruanos, diarios serios, cuando aparece el SIDA, es sumamente sensacionalista y discriminatorio. Si uno ve la prensa peruana o cuando aparece la fiebre amarilla de mediados del siglo XIX, es sumamente discriminatoria contra los migrantes asiáticos. Entonces, bueno, tampoco que todo lo que es falsas noticias haya surgido por las redes, pero la velocidad y la cantidad de información que accedemos hoy en día, eso sí es algo que nunca se había visto, ¿no? Claro, sí, la velocidad de la transmisión de conocimiento, ¿no? Eh, Antes de cambiar de tema, yo estaba pensando justamente en el tema de los divulgadores científicos y su importancia. Me voy a alejar un poco ahorita quizás de las epidemias, pero para volver, ¿no? Pensaba casualmente en nuestro trabajo como desde la historia, ¿no? Los historiadores también hacemos un trabajo que tiene un lenguaje más o menos críptico, ¿no? Necesitamos un nexo que nos haga llegar. Creo que de alguna manera este tipo de conferencias cumplen ese rol, ¿no? Ahora, eh, pensaba también en el caso, ya volviendo a las epidemias. Pues, antes, por ejemplo, podía aprender algo sobre cuarentenas y epidemias leyendo, por ejemplo, la muerte en Venecia, leyendo la peste o ya la máscara de la muerte roja, ¿no? Entonces, ahora probablemente ese rol de la literatura ya esté un poco, no digo que se haya dejado de lado, pero no es tal su velocidad como las redes, ¿no? Y por ejemplo, estos divulgadores que hacen una gran labor desde plataformas como YouTube, ¿no? O podcast. Entonces, sí, sin duda es algo importantísimo. Ahora, sí, por. No, no, pero solo iba a comentar que de lo que has dicho, sí, o sea, esto de los científicos y cómo transmitir su conocimiento a la sociedad, eh, también nos pasa a los historiadores, por supuesto. O sea, si yo pienso que la academia en general, las universidades, la academia, también por mucho tiempo ha estado muy encerrada, ¿no? Y ha producido mucho conocimiento valioso, pero no se ha preocupado de que este conocimiento llegue a la sociedad, ¿no? A veces se encierran mucho entre los especialistas, las revistas especializadas, las charlas, ¿no? Antes solo para los universitarios. Entonces, creo que las mismas universidades, por mucho tiempo, no se han preocupado de cumplir, que yo creo que es parte de su rol, de tener esta incidencia en la sociedad, ¿no? Más fuerte, ¿no? Y en las políticas públicas, o sea, creo que sí, no es solo con los científicos, en general, todas las especialidades a veces se cierran en sus lenguajes rebuscados, en sus referencias que la humana nadie entiende porque no tienen por qué entenderlo, y yo creo que es un esfuerzo que nos completa a todos, ¿no? Y sí, tal vez la comparación con la literatura, Rubén, ahora sean las series.
tal vez las series de Netflix que tratan sobre pandemias sean las que más impacto tengan, ¿no? En cómo pensamos las pandemias, cómo pensamos las series y el cine. Tal vez hayan ocupado ese rol que antes tenía la literatura, ¿no? Puede ser. Sí, sí, suena bastante lógico, claro, no lo había pensado directamente. Eh, También hay novelas juveniles, dice alguien allí, Alison Kino, perdón. Sí. Ahora, volviendo un poco a, ya antes que se nos escape el tiempo, al tema de las cuarentenas. Esta cuarentena que primero se hacía, por ejemplo, llegaba un barco y decía, hay que ponerlo en cuarentena, y llegaba un avión y que esté en cuarentena todos los pasajeros, ¿no? 40 días. Que por lo demás, si no me equivoco, es un aprendizaje que viene desde la peste negra, ¿no? Sí. O no estoy plenamente seguro, pero ahí estamos para responder. Entonces, ¿tiene más efectividad? Y esa es la pregunta. De acuerdo con la velocidad de las comunicaciones, por ejemplo, la velocidad en la que una persona llega de un lado a otro y el tiempo de desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, pensamos en el SIDA, ¿no? Es una enfermedad en la que uno se puede contagiar y los síntomas aparecen mucho tiempo después. Se hace mundial de una manera más fácil y las cuarentenas son menos efectivas. Sí, sí, yo creo que a partir de la globalización intensa, o sea, hay que acordarnos que la COVID se produce en un contexto de globalización intensa, o sea, nunca antes como ahora en el siglo XXI, o sea, la cantidad de gente que viaja de un país a otro, de un continente a otro, las mercancías, cómo se mueven, o sea, esta situación de globalización que vivimos ahora hace que los virus también viajen mucho más rápido. Entonces, yo creo que las cuarentenas hoy en día no necesariamente van a evitar que los virus viajen. Lo que podían hacer era ganar un poco de tiempo antes de que se dispare la epidemia para que los países se preparen un poco mejor, ¿no? Pero es muy difícil pretender que, por ejemplo, si hay un virus en México, en Panamá, en Ecuador, es muy difícil pretender que no te va a llegar, porque tú incluso puedes prohibir los vuelos de Ecuador, de Panamá y de México, pero la gente se mueve de México a Chile, Chile a Perú, de Chile a Brasil, Brasil a Perú, o sea, hoy en día es muy difícil, o sea, y eso que con la COVID casi que en un momento el mundo se cerró, ¿no? O sea, prácticamente. Y eso nunca se había visto. Eso es inédito en la historia. Esta cuarentena también, o sea, la lógica de cuarentena, como estar encerrados en nuestras casas por meses, eso también, eso ha sido llevar la cuarentena a un nivel que nunca existió en la historia, a nivel global. O sea, han existido los cordones sanitarios de Paita, de ciudades que eran pequeñas, digamos, en tamaño, en dimensión, ¿no? Pero eh, la lógica de todo el mundo encerrado en sus casas por meses, eso nunca se había visto en la historia. Eso sí es inédito totalmente. Esto ha mostrado algunas de las debilidades de nuestra llamada aldea global. Ahora bien, ya antes de concluir, quiero agradecerle en nombre de todo el público que nos ha estado siguiendo. A nuestro público les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, a través de Facebook, YouTube y podcast para ustedes verlas cuando quieran. Al público asistente, asimismo, le agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos en la próxima sesión, que es el lunes 25 de octubre, fecha en la que el doctor Fernando Ortega presentará la conferencia El Perú y los indicadores internacionales de medición de la producción científica. Ahora, antes de pasar a despedir ya formalmente, quisiera pedirle a doctor Locio unas palabras que quisiera brindarnos. Yo, bueno, primero agradecer la invitación, agradecer la oportunidad, agradecer a los participantes, realmente les agradezco, y simplemente decir que no hay que, o sea, que si algo te permite el enfoque histórico es ver algunos avances. La vacuna ha sido un avance, la presencia del Estado en salud ha sido un avance, y pensar en colectivo, o sea, el individualismo puede estar bien para algunas cosas, pero en salud, si no se piensa en colectivo, no sirve. Si tú te vacunas y el vecino no se vacuna, no te sirve. O sea, igual como lo que está pasando a nivel global.
los países desarrollados se están vacunando, los países más pobres no. No sirve. Si los países menos desarrollados no se vacunan, no sirve porque la epidemia va a regresar. Entonces hay que pensar a nivel colectivo país y a nivel global para confrontar las pandemias. Muy bien, perfecto. Entonces, ya saben, ya vamos a pensar en esto. En verdad es esto, es inmunización de todos o volver al punto cero en algún momento. Así que, nada, le agradecemos una vez más encarecidamente al doctor Locio y los invitamos a seguir las actividades culturales de la Biblioteca Nacional del Perú desde el entorno virtual y les recomendamos que continúen, valga la conferencia creo que me ha servido para esto también, que continúen las medidas de prevención, ¿no? Sí, usar la doble mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón y mantener la distancia física aún. Gracias por su participación a todos y nuevamente muchas gracias, doctor Locio. Buenas noches. Gracias, te pasaste, Rubén. Muchas gracias. Gracias, Gianmarco, también, se pasaron.